Estamos de regreso con Conéctate con Duque. Antes de comerciales estuvimos viendo los logros del gobierno en materia de política laboral y educación y resolviendo las inquietudes de los colombianos. Ahora vamos con reactivación económica. Bueno, presidente, adelante con su equipo. Bueno, muchas gracias a todos los colombianos que nos están acompañando desde sus casas. Vamos a hablar ahora de reactivación económica. Nos acompaña acá el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Yo quiero empezar con usted, ministro Carrasquilla, en este espacio, para que usted le cuente a los colombianos que están en sus casas, de cómo ha sido este proceso de reactivación económica, cuál ha sido el propósito, cómo eso también nos está permitiendo tener más recursos para ser invertidos en la agenda nuestra de una Colombia más justa. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente, tres cosas concretas. Primero, es muy claro, y así lo debemos entender todos, que esta economía está en pleno proceso de recuperación. Tuvimos unos años muy malos, la economía ya está saliendo de eso, ni de lejos estamos donde quisiéramos estar, pero estamos encaminados muy bien. Todos los indicadores son positivos, es un crecimiento generalizado, es un crecimiento que está empezando ya a hacerle merma a esas cifras tan preocupantes de desempleo. Segundo punto, yo creo que este proceso de crecimiento nos hace distintos a muchos otros países de la región y de otras regiones del planeta, y yo creo que eso es consecuencia de que al llegar al gobierno nosotros hicimos un diagnóstico y unas apuestas, y esas apuestas están dando resultados. La apuesta principal fue, nosotros creemos que el recurso escaso en Colombia es el dinamismo privado, la actividad privada, la inversión privada, la generación de emprendimientos, de empresas. Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer fue crear mejores condiciones para que ese emprendimiento y esa actividad privada se realizara. Lo hicimos reduciendo el costo de invertir en Colombia, lo hicimos eliminando muchos trámites y muchos obstáculos que se tenían para crear empresa, y eso está empezando a dar resultados. Las cifras de inversión son absolutamente claras en mostrar esa recuperación. Las cifras de importación de maquinarias y equipos, las cifras de creación de nuevas empresas están dando unos resultados muy favorables, y estamos en pleno proceso de recuperación, como lo decía al principio. Punto número 3, yo creo que en este año 2019 está vigente un ordenamiento, la ley de financiamiento aprobada el año pasado, y es muy importante de aquí a las siguientes par de semanas dar una señal al país de que esas reglas del juego continúan, que va a haber, que estamos conscientes de que están dando resultados, pero que necesitamos que sigan estando vigentes en el 2020, en el 2021 y de ahí en adelante. Estos procesos de ajuste de los principales incentivos para el desarrollo de la empresa privada han permitido recuperar, por ejemplo, la recaudación tributaria. Los esfuerzos que hemos hecho tanto en actividad económica como al interior de la entidad han permitido generar los recursos que, como vimos ya en los segmentos anteriores, fueron consistentes con unos grandes esfuerzos en materia presupuestal, y así lo vamos a seguir haciendo en todo lo que es el ámbito social. Ministro, una pregunta que quería hacer. Claro. En estos días usted creo que dio una entrevista donde hablaba de cuál ha sido el ahorro que se ha logrado en gastos de funcionamiento. Y yo creo que también eso es muy importante en el mensaje de un Estado austero. ¿Por qué no le cuento un poco también a las personas que desde sus casas quieren saber cómo ha ido avanzando esta agenda de austeridad? Sí, nosotros hemos reducido el peso del gasto de funcionamiento dentro del presupuesto total en 0.3 puntos del PIB. Eso no dice mucho, lo pongo en cifras, son unos 3 billones de pesos lo que hemos reducido los gastos de funcionamiento, para poder efectivamente hacer traslado de esos recursos a los flujos de inversión. Hemos mantenido el gasto del gobierno constante, pero haciendo un replanteamiento, invirtiendo más en inversión y reduciendo, siendo mucho más austeros en el gasto de funcionamiento. Es otro pilar muy importante, y vamos a seguir en esa dirección el año entrante. El presupuesto del año entrante es consistente con esos esfuerzos que ya se vienen desarrollando. Gracias, ministro Carrasquilla. Bueno, ministro Andrés Valencia, hay muchos temas para contar en esta agenda. Me parece importante lo que ha dicho el ministro Carrasquilla. Crecimiento, Colombia crece por encima del promedio regional, por encima del promedio mundial, la inversión crece, y hay sectores
que se han comportado positivamente. Hablemos del agro, hablemos de los retos que asumimos, las decisiones que hemos tomado, el comportamiento del sector y hacia dónde queremos avanzar. Hablemos de programas como Cosecha y Venta a la Fija, de los programas de extensión, del Campo Emprende, hablemos de productividad, hablemos de mercados de exportación que los hemos venido abriendo y también hablemos de sectores puntuales, lo que ha ocurrido con el arroz, lo que ha venido ocurriendo con el mercado de las flores, lo que ha venido ocurriendo con el café, donde también hemos abierto fronteras y hemos tenido mecanismos de apoyo al sector y también yo creo que hablemos de cuáles son los retos más grandes. Es importante tocar los temas de financiamiento. Son muchos temas, 3 minutos, pero yo sé que usted tiene una gran capacidad de síntesis, así que lo escuchamos, ministro Andrés. Gracias, presidente. Un saludo a todos los que nos acompañan esta noche aquí en el estudio y, por supuesto, en sus casas. Presidente, en primer lugar, contarle a los colombianos que el sector agropecuario creció en este tercer trimestre 2.6%. Venimos llevando una senda de crecimiento desde el tercer trimestre del año anterior, donde venimos acumulando crecimientos gracias a varias políticas, una de ellas, sin duda, señor presidente, la del ordenamiento de la producción. Usted mencionaba específicamente el sector del arroz. El sector del arroz creció este tercer trimestre un 7.5% y estamos creciendo además bajo una óptica de rentabilidad. Por ejemplo, en el caso del arroz, el crecimiento de la carga de arroz este mes de octubre, en comparación con octubre de hace un año, creció un 20%. En el caso del café, el sector creció 11.5% en el tercer trimestre. Tenemos un buen desempeño en las exportaciones y en la producción que vienen creciendo un 5%. Los mercados internacionales están demandando más los productos agropecuarios y si revisamos las exportaciones de aguacate o de limón o de naranjas están creciendo a tasas por encima del 20% en volumen, es decir que tenemos una demanda adicional de productos en los mercados internacionales gracias a una estrategia además de diplomacia sanitaria que nos ha permitido colocar más productos, aprovechar los TLCs que tenemos vigentes y de esa manera llegar a más mercados que antes no estábamos en capacidad de hacerlo, gracias a un mejoramiento además del estatus sanitario y fitosanitario del país. En materia de crédito, venimos creciendo la colocación a una tasa del 20%, la cartera agropecuaria está llegando a los 25 billones de pesos, estamos aumentando además, presidente, la colocación de seguro agropecuario. Vamos a tener un evento el próximo mes de diciembre donde vamos a entregar por primera vez en Colombia seguros paramétricos a los productores de café, 3.000 pólizas de seguros a pequeños productores de café de Antioquia, Risaralda y Caldas. Usted nos va a acompañar en esa entrega y vamos además a avanzar, señor presidente, en agricultura por contrato, como usted bien lo dice. Vamos a cerrar el año con 25.000 productores, vamos a repotenciar el programa de tal manera que lleguemos a 100.000 productores adicionales en el año 2020. En este momento los productores que tenemos están haciendo negocios por encima de los 420.000 millones de pesos. En la medida en que vayamos agregando más productores, eliminando la intermediación, vamos a tener un campo con mucha mayor equidad y con mucho más alcance en materia directa a los mercados, acortando los circuitos de comercialización. Y en materia de titulación de tierras, presidente, hemos titulado más de 94.000 hectáreas, hemos agregado 700.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. Hemos hecho además entregas masivas de títulos a los pequeños productores, hicimos una en Oveja Sucre que usted lideró, vamos a hacer una de 500 títulos en el departamento de Bolívar en el municipio de Magangué y se vienen otros 1.000 títulos que vamos a entregar también a mediados de diciembre en el departamento del Cesar. Es decir, avanzando en todos los pilares, en equidad, en materia de emprendimiento y por supuesto en legalidad, luchando contra el contrabando y haciendo cada vez más efectivos los controles en frontera, evitando que lleguen al país contrabando y por supuesto controlando además las importaciones que llegan con prácticas desleales como ha sido el caso de la papa y el caso del etanol. Gracias, ministro. José Manuel, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Rápidamente, abordemos recuperación de la industria, inversión, cómo vamos en competitividad, cómo avanzan los programas de eliminación, racionalización y digitalización de trámites con el programa Estado Simple, Colombia Ágil, cómo vamos con fábricas de productividad, los temas de emprendimiento y por supuesto las grandes cifras muy positivas que tenemos de turismo este año y de comercio, donde tenemos un comercio interno que crece y tenemos por supuesto que enfrentar retos en el balance externo, porque sabemos que el mundo está viviendo momentos complejos
por situaciones comerciales entre grandes potencias, pero ¿cómo se está preparando Colombia, cómo se ha adaptado Colombia y cómo vamos en la apertura de mercados? Le doy la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente, y un saludo también a todos los que nos acompañan en este recinto y a todos los que nos están viendo, los televidentes en este momento. Yo diría, presidente, que nuestra agenda de trabajo ha sido compuesta por 5 grandes elementos. El primero es cómo promover la inversión, y ahí ha habido un esfuerzo gigantesco de la mano del Ministerio de Hacienda para generar las condiciones fiscales apropiadas que atraigan la inversión al país. Pero de la mano de eso, señor presidente, ha habido un trabajo muy importante, y son las condiciones regulatorias. Cómo lograr un Estado simple y una Colombia ágil. Y allí vamos incluso por encima de lo que nos comprometimos, presidente. Nos habíamos comprometido al cierre de este año a tener 900 trámites intervenidos. Vamos en 1.354 trámites intervenidos que le han hecho la vida más fácil a los empresarios, a los ciudadanos, con varios ejemplos que uno podría poner de presente. De la misma manera ha habido un esfuerzo también importante en un segundo frente de acción, que es la promoción del emprendimiento, de la creación de empresa. Y eso tiene por lo menos 3 componentes importantes. Uno es cómo a lo largo y ancho del país lograr la inspiración de más jóvenes a ser emprendedores. La segunda, recientemente con la creación de un fondo de fondos que permite tener fondos de capital de riesgo para que los emprendedores se les facilite la vida en la creación de empresa. Y la tercera es la creación de un gran ecosistema del emprendimiento a través de un programa que hemos llamado Se Emprende, Colombia Emprende, que son incubadoras de desarrollo empresarial donde se reúnen los emprendedores con los gremios, con los financiadores, con los proveedores de tecnología para que haya un espacio apropiado al emprendimiento. Yo diría que en tercer lugar está el compromiso con la productividad. Fábricas de productividad ya llega a más de 1000 empresas en este año. Es un espacio a través del cual se promueve la productividad de la empresa. Yo le voy a decir una cosa, presidente. La productividad de la empresa en estos últimos 3 meses tiene la tasa de crecimiento más alta desde el año 2006. Lo que significa que ha habido un esfuerzo, no solamente a través de fábricas, sino en general de país, de ser más productivo. En cuarto lugar, promover el emprendimiento, promover la competitividad, perdón. Como usted señalaba, hemos venido haciendo un esfuerzo para que Colombia mejore en los indicadores mundiales y sea más competitiva, porque eso atrae más interés en el país. Y creo que ahí hay resultados que podemos mostrar de avances sustantivos de Colombia por eficiencia empresarial. Y finalmente, los sectores de la economía. El sector del turismo, un sector que ha sido un compromiso de todos para trabajar alrededor de él, es un sector que viene creciendo a cifras récord histórico en el país. Tasa de ocupación, la más alta en los últimos 15 años al último mes. Número de visitantes no residentes, el más alto en la historia de Colombia. De la misma manera, el aumento en los ingresos de divisas en el sector del turismo, el más alto en los últimos 15 años también en el país. En materia de industria, sosteniendo de la mano la productividad, de la mano del esfuerzo de cuarta revolución industrial que tenemos ya con el centro, un esfuerzo también de crecer de forma positiva, pero con el desafío de crecer aún más en lo que viene por delante. Y en materia de comercio, creciendo del orden de 5.9%, incluso en varios meses casi 7 puntos por encima del crecimiento de inflación del país, lo cual indica que hay una dinámica que contribuye también al crecimiento de Colombia. Pero todo esto, presidente, estos 5 elementos tienen que tener como norte la equidad, la generación de empleo. Hay un compromiso en todos estos sectores por contribuir a generar empleo, por contribuir también a un país en donde haya compromiso con el medio ambiente. Como usted lo ha señalado, producir conservando y conservar produciendo. Por trabajar por las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 80% del tejido empresarial de Colombia. Eso también es equidad. Y finalmente, y no menos importante, por empresas que tengan el compromiso con la responsabilidad social. Por eso, de la mano suya, presidente, le dimos vida al proyecto de las empresas denominadas BIC, de beneficio e interés colectivo, que tienen compromiso con la generación de empleo, con el medio ambiente, con ser más justos con los proveedores. Quiere decir que todo este esfuerzo de crecimiento, de competitividad, de emprendimiento, de inversión, de productividad, de nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo, tiene que tener como norte la equidad en un sentido amplio. Yo quisiera entonces, después de escucharlos, ahí nos quedaron un par de temas, José Manuel, por tocar, particularmente acceso a mercados, de cómo nosotros estamos llegando a nuevos mercados y cómo queremos aumentar nuestras exportaciones y también diversificarlas. Quizás ahora, mientras seguimos con esta ronda, lo vamos a hacer. Téngalo ahí.
Pero Bianca, tenemos preguntas también de la ciudadanía, ¿por qué no las Así es. escuchamos? Damos paso a las preguntas de los colombianos que nos acompañan. ¿Cómo va a ser para que la ley de financiamiento no afecte a pues a las personas como nosotros, a los de a pie, a los que estamos trabajando y que dependemos de un salario y dependemos de nuestras labores? Bueno, yo quiero aprovechar también esa pregunta para abordarla de una forma muy clara, muy precisa y desde el corazón. El año pasado, cuando se aprobó la ley de financiamiento, utilizamos en la pedagogía los 3 pilares que tiene nuestra Constitución, que son progresividad, equidad y eficiencia. La ley de financiamiento no le aumentó impuestos a nadie en la clase media colombiana. No afectó a un solo ciudadano de la clase media. ¿Qué hizo la ley? La ley buscó traer más crecimiento a partir de inversión, aumentar el recaudo y ayudar y contribuir a la formalización de las empresas en el país y bajarle la carga a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, donde podemos atender la generación de empleo. ¿Qué hizo la ley? La ley sí aumentó carga tributaria para personas naturales con ingresos mensuales superiores a 40 millones de pesos. Y ahí lo hicimos no sobre la base ni de populismo ni de demagogia, sino de llevar a que se pagara algo que fuera más justo, más equitativo y que mantuviera ese principio de progresividad. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Primero, la economía colombiana ha acelerado la inversión. La inversión en el primer semestre, por lo menos la extranjera directa, creció 24.7%. Y eso se ha traducido también en impulsar crecimiento. Como lo dije hace un rato, la economía crece por encima del 3%, cuando el promedio de América Latina es 0.5%. Pero otra cosa que ha ocurrido, el aumento del recaudo, como lo decía el ministro Carrasquilla, ha crecido más de un 10%, cifras que no se veían hacía mucho tiempo. Y algo que también es muy importante, le da señales a los nuevos emprendedores. Hoy, por ejemplo, los emprendedores en tecnología y en industrias creativas tienen 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años, condicionado a un mínimo de inversión y a un mínimo de empleos. Y también para el sector agropecuario, introdujimos 0 impuesto de renta durante los primeros 10 años para nuevos emprendimientos, condicionado a un mínimo de inversión y a un mínimo de empleos. Se creó el régimen simple, porque antes muchas empresas no se formalizaban porque si se formalizaban inmediatamente les caía la tasa más alta. Hoy el régimen simple permite tener esa diferenciación de las empresas nacientes que va desde lo mínimo 1.1 hasta un máximo del 9%, y eso permite también que más empresas se formalicen y contribuyan a la formalización de empleo. Ahí yo creo que el mensaje está dado, pero además con otra cosa, se ha mejorado la eficiencia del recaudo. Se ha mejorado la eficiencia de la estructura tributaria en el país. Entonces pueden estar no solamente tranquilos los ciudadanos, que ni la ley vigente, ni la ley de reactivación económica que se está discutiendo va a golpear a ningún ciudadano, ni de ingresos bajos, ni a la clase media. Lo que está buscando es que esta economía crezca más, genere más inversión y más recaudo. Y me parece importante también decir esto. Esta ley nos ha permitido ir cerrando el déficit fiscal. Porque lo que pasaba es que antes el déficit crecía y le pasaban la cuenta de cobro con más tributos a las empresas. Y entonces las empresas invertían menos, contrataban menos, se expandían menos. Hoy yo estoy seguro que todas estas medidas van a ir trayendo cada vez más crecimiento y ya por lo menos vemos en el último reporte del DANE que en materia de las 13 principales ciudades del país hay una reducción del desempleo frente al año pasado. Nuestro objetivo es mantenerlo y sostenerlo y por supuesto con todas las medidas que hemos descrito para el mercado laboral también generar más empleo en nuestro país. Gracias. Presidente, tenemos más preguntas de los ciudadanos. Presidente Duque, quiero que nos diga qué va a pasar con los créditos para el campesino y con los programas para el agro. Muchísimas gracias. Yo quiero también, Andrés, que de pronto usted con esta pregunta, ¿en qué sentido? Usted escribía en su intervención, el crédito agropecuario ha venido creciendo, pero además de eso hemos venido introduciendo medidas como más seguros agropecuarios.
yo me atrevería a decir que tenemos quizás una de las tasas más rápidas de crecimiento del seguro agropecuario en años. Y también queremos seguir llegando a más municipios del país. Algo que, por ejemplo, muchos colombianos no saben. El Banco Agrario es el único banco en más de 530 municipios de Colombia. Y nosotros estamos tratando de llegar con servicios digitales, más próximos al productor, más fáciles. Y en muchos de los talleres Construyendo País hemos entregado créditos, pero también promoviendo que más familias salgan del gota a gota y tengan un camino de un crédito en buenas condiciones. En el programa de cosecha y venta a la fija, que es la venta sin intermediarios, pusimos la tasa más barata en el mercado financiero, DTF menos 1%. Y eso nos ha permitido también mejorar la cobertura crediticia. Ese es uno de los objetivos que tenemos. Yo no sé, Andrés, si usted quiere precisar algo ahí de cifras, pero yo creo que a esa pregunta queremos llegar con mejores y más créditos y también que el Banco Agrario sea pionero en nuevas tecnologías de bancarización rural. Presidente, yo agregaría que la meta de este gobierno es tratar de llegar a por lo menos el 50% del PIB agropecuario que tenga acceso a crédito. Nosotros hemos hecho una cosa, yo diría, impresionante, presidente, y es que hemos venido colocando una buen componente de subsidio a la tasa de interés que ha permitido apalancar mucho más crédito. Por cada peso de subsidio de tasa de interés estamos colocando 10 pesos en crédito, generando mucha más inclusión financiera. Usted mencionó agricultura por contrato. Nosotros vamos a revisar la línea y vamos a ampliar los plazos para que puedan entrar más productores a ese programa y de esa manera seguir financiando sus emprendimientos. Y en materia de aseguramiento, las cifras también son bastante dicientes. Nunca antes el gobierno había dispuesto de 80.000 millones de pesos para financiar, para subsidiar las pólizas de seguros. Venimos creciendo las áreas aseguradas en un 180%. En caso del sector arrocero, que aquí nos acompaña el presidente Federroz, las áreas aseguradas aumentaron en un 500% y las inversiones vienen creciendo a una tasa superior al 100% de las inversiones aseguradas en el sector. Es decir, una estrategia de financiamiento y aseguramiento que va a permitir que el campo colombiano tenga la posibilidad de responder, por ejemplo, a los choques climáticos gracias a esas pólizas de seguros. Gracias, ministro. Yo no le pregunté, ministro Carrasquilla, frente a la primera inquietud que nos hacían los ciudadanos. Yo creo que ahí traté de abordar esos tres pilares. ¿Usted quisiera agregar algo adicional? Yo simplemente remataría con algunas cifras. El régimen simple, que es un tema muy importante, ya tiene más de 8.100 empresas inscritas. El régimen simple es optativo. Las empresas que están entrando al régimen simple en una proporción muy significativa son empresas y personas naturales que jamás habían contribuido al régimen tributario colombiano. Es decir, eso es un síntoma de formalización. Segundo punto que me parece muy importante, esto va a sonar un poquito esotérico, pero se introdujo para el segmento de grandes comercializadores lo que se llama el IVA plurifásico, es decir, la empresa con grandes redes de distribución anteriormente no podía descontar lo que cobraba de IVA, por lo tanto no tenía muchos incentivos para decirle a sus comerciantes, miembros de su red, por favor formalícense, empiecen a introducir la facturación electrónica, entren a la formalidad, porque a mí también me sirve, es decir, yo voy a poder descontar las ventas que yo haga en esos pequeños comercios a lo largo y ancho del país, y eso ha sido también enormemente exitoso. Entonces esa combinación del régimen simple y de esa vinculación de esas grandes redes de pequeños comerciantes a través de grandes comercializadores, FENALCO, que ha ayudado inmensamente en esa tarea, pues estamos haciendo una muy silenciosa revolución en materia de la formalización. Ya tenemos en materia de la facturación electrónica más de 50.000 empresas. Aspiramos a que en el año 2020, mes de octubre, tengamos más o menos unas 400.000 empresas facturando electrónicamente de todos los tamaños, y esto va a permitir no solamente facilitarle a los contribuyentes su vinculación con la formalidad, sino también conocer muchísimo mejor todas las redes de transacciones del país para beneficio del recaudo y de la lucha contra la evasión y la elusión, porque esa evasión y esa elusión, en la medida en que la derrotemos, nos va a permitir extraer recursos que nos van a servir enormemente para apoyar la inversión social. Gracias, ministro. Bianca, tenemos otra pregunta.
Presidente, a continuación vamos a hacer una breve ronda de preguntas con los gremios que nos acompañan esta noche. Le damos la palabra. Yo sugiero ahí una cosa, tomémoslas, hagamos la ronda completa, primero. vamos tomándolas de acá y las abordamos en conjunto. Perfecto, entonces le damos primero la palabra al doctor Augusto Solano, presidente de ASO Colflores. Señor presidente, señor ministro de Comercio, ya el ministro hizo alusión en forma general al tema de los trámites, pero en particular sectores exportadores como el floricultor y también muchas empresas que tienen que hacer importaciones deben surtir trámites de comercio exterior que son necesarios, trámites de control. Sin embargo, y pese a muchos esfuerzos que se han hecho en el pasado, todavía subsisten muchos trámites engorrosos, dispendiosos, aparentemente algunos innecesarios, y todavía se usa mucho papel, repetitivos, que afectan indudablemente la competitividad de las empresas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para aliviar esta situación de manera que podamos aprovechar más el potencial productivo y exportador del país? Gracias, doctor Solano. Le damos la palabra a continuación al doctor Guillermo Gómez, presidente de ACODRES. Señor presidente, buenas noches, señores ministros. ACODRES es el gremio que hace 62 años representa a la industria gastronómica, la cual está dando excelentes noticias a Colombia en este momento. La más importante para destacar es que la Organización Mundial del Turismo ha determinado que el 87% del impacto de un turista con relación a un destino depende de la gastronomía. Y Colombia, como un país altamente biodiverso, tiene un altísimo factor comparativo en términos de gastronomía, pero tenemos un camino muy largo que recorrer para que sea un sector competitivo y se convierta en un proyecto de vida viable para muchos colombianos que se están quedando por fuera del mercado laboral y encuentran en la alimentación, en la gastronomía, una alternativa inmediata y sin barreras. La pregunta muy importante es, ¿el gobierno tiene previsto un incentivo, un proyecto que ayude a que este sector sea más competitivo y le pueda dar un refuerzo mayor al turismo que, como usted lo ha dicho, señor presidente, es el nuevo petróleo del país? Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Señor presidente, buenas noches, y a los señores ministros un saludo muy especial. Este fin de semana, presidente, empezó a circular un video por algunas redes que generó una preocupación en los productores de papa y de leche. Y yo les explicaba qué era lo que estaba ocurriendo con la Unión Europea y con el tema de Nueva Zelanda, pero me parece muy oportuno que sea el señor ministro de Agricultura quien le cuente a los colombianos cómo se han aplicado esos mecanismos de defensa comercial y la gestión que usted mismo ha realizado para evitar que, como lo dicen en esos videos, se inunde el país de papa congelada importada y también de leche. Yo creo que eso es un sinónimo de tranquilidad que le hemos dado a los productores, pero qué mejor que este escenario para poder darle ese mensaje a los colombianos. Muchas gracias, doctor Bedoya. Le damos la palabra al doctor Rafael Hernández, presidente de Fede Arroz. Buenas noches, señor presidente, señores ministros. Este ha sido un año bueno, digámoslo, para el cultivo del arroz. Gracias a algunas políticas que adoptó el Ministerio de Agricultura, como fue el incentivo al almacenamiento para sacar del mercado los excedentes temporales que se generan en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, ocasionados principalmente por la estacionalidad de la cosecha. Nosotros queremos saber si el año próximo podemos contar con este incentivo que es muy importante, que es lo que permite que los precios no se caigan en la época del pico de la cosecha. Gracias. Muchas gracias y tenemos una última pregunta del doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolta. Presidente, ministros, buenas noches a todos. No es una pregunta, sino una recomendación. La cobertura de los riesgos del sector agropecuario es fundamental. En el sector agropecuario hay riesgos climáticos, hay riesgos biológicos y hay riesgos de mercado. El patrimonio de los agricultores y ganaderos y de la actividad pecuaria en general
está al sol y al agua. Este gobierno está haciendo un esfuerzo realmente notable por financiar las primas de seguros para atender sobre todo a los sectores más vulnerables de la actividad agropecuaria. Yo conozco de los avances en esta materia, estoy involucrado en ello y testimonio pues que lo que dice el ministro de Agricultura es rigurosamente cierto. Muchas gracias, doctor Botero. Le vamos a dar la palabra al señor Eduardo García, quien es presidente de la Asociación Agrícola de Boyacá. Presidente, muy buenas noches. Primero que todo quiero contarle que nosotros somos beneficiarios del programa Cosecha y Vende la Fija. Habemos unas personas acá de unas asociaciones que venimos de Boyacá y pues queremos dar las gracias a su merced y al ministro pues por haber abierto esos espacios en Tunja, que pudimos llegar a almacenes de cadena grandes como es El Éxito, Justo y Bueno, el grupo de Uno, Preismar, Colsubsidios, que pues directamente nosotros le estamos vendiendo a ellos y sin ningún intermediario. Hemos venido haciendo un acercamiento con el Ministerio de Agricultura, nos han echado la mano, ellos se convirtieron en nuestros vendedores y las asociaciones de Boyacá estamos agradecidos por el programa que ustedes han liderado y que nos han beneficiado. Hemos también implementado agroindustria, en este momento estamos con la ADR, con el Ministerio de Agricultura, trabajando un programa para deshidratar nuestro producto, la cebolla larga, con nuestra asociación Pronacela, la ADR de Tunja nos ha colaborado, la ADR acá de Bogotá, la doctora Claudia Ortiz nos han echado la mano, el equipo de trabajo del ministro, la doctora Juliana, la doctora María Oliva, han abierto espacios para que nosotros podamos hablar. El señor ministro de Comercio también conoce nuestro proyecto, con él nos sentamos y lo conoce. Estamos agradecidos, las asociaciones de Boyacá de tomate, hicimos negocios también de tomate, de lechuga, de laurel, de papa, de cebolla larga, de cebolla cabezona. Quería contarle eso. Y mi inquietud y de pronto algo que nos asalta y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el programa Cosecha y Vende la Fija? Nosotros podemos estar tranquilos de que el programa continúa, o su merced, ¿qué tiene pensado para repotenciar el programa? O ¿qué podemos esperar nosotros como beneficiarios de ese programa? Adelante, bueno, muchísimas gracias. Déjeme, yo sé que los ministros están que se hablan, pero yo quiero también aquí dar algunas puntadas. Varios temas. Empiezo por usted, Eduardo, y quiero contarle que para mí el origen de la idea de la agricultura por contrato surgió en Aquitania. Yo estaba recorriendo el país hace 2 años y medio, estábamos en campaña, y recuerdo que llegué a Aquitania a encontrarme con productores cebolleros, y nos pusimos a conversar, y me decía alguno de ellos que el gran drama para muchos era tener que producir, sacar la cosecha, meterla en sus costales y entonces irse a los centros de distribución, de comercialización, y que llegaban ustedes a la franja a las 4 y 5 de la mañana, aparecía un intermediario y ustedes lo decían en un término muy colombiano, nos daban por la cabeza muchos porque nos compran o en el filo o por debajo de los costos de producción. Y entonces, para mí fue una reflexión cómo poder buscarle una solución a ese problema que es analizado en muchos lugares del país. Cuando empezó el gobierno le dije al ministro Andrés, creemos un sistema de agricultura por contrato, pequeños productores, asociatividad, que puedan venderle a sus compradores sin el intermediario, pero con un contrato bien estructurado, con unos riesgos bien medidos, que le dé tranquilidad y que le dé certeza al productor y donde nosotros pudiéramos llevar tanto el crédito como el microseguro o el seguro. Y así nació el programa. El programa lleva adelantándose prácticamente 10 meses. Y porque eso lo lanzamos a finales del año pasado, y de hecho lo lanzamos en Boyacá. Y prácticamente a hoy tenemos cerca de 24.000 productores, pequeños productores. Nuestra meta es llegar a 300.000 en el año 2022. Entonces uno se dirá, bueno, ¿y cómo va a ser ese salto tan grande de 24.000 a 300.000? Ahí viene la exponencialidad del año entrante. Y el ministro sabe que ahí tiene un CDD de parte mía para lograr que el año entrante, 2020, lleguemos a 100.000 productores, pequeños productores adicionales. Y hay que hacerlo con distintos productos. Pero eso para mí es transformador del campo.
Hoy no solamente tiene la tasa más barata de ETF-1, sino que también tiene pues, unos microseguros que están creciendo. Entonces, ahí hay una certeza grande en el programa. Doctor Bedoya, usted mencionaba videos que han salido y en efecto, pues hay personas que seguramente tratan de alimentar odios, preocupaciones, angustias para tratar de pescar en río revuelto. Y yo quiero en eso ser muy claro porque aquí hemos tenido un trabajo muy importante articulado entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio. El 20% de las medidas antidumping, como se llaman, para proteger el comercio colombiano, desde que existen esas medidas, las ha presentado este gobierno en 15 meses. Eso muestra que estamos con una actitud de proteger nuestros productores. Y sí, sabemos que esto trae seguramente turbulencias comerciales, o ni siquiera comerciales, litigiosas. Pero nosotros hicimos unos planteamientos frente a las papas congeladas. Sabemos que en este momento vamos a entrar en esa etapa litigiosa de discusión, pero hacemos para proteger a nuestra industria. Y sobre todo, donde creemos que hay argumentos muy sólidos en lo comercial, en lo jurídico, para que haya tranquilidad en los productores. Y lo otro, en el caso de los lácteos. Cuando yo fui elegido presidente, había una gran controversia porque en el marco de la Alianza del Pacífico se estaba discutiendo el acceso de nuevos miembros. Uno de ellos, Nueva Zelanda, que es un gran productor de leche, que tiene una productividad ejemplar en el mundo que es 4 o 5 o 10 veces la nuestra dependiendo de los lugares. Y se hablaba de la apertura del sector lácteo. Y se decía que Colombia era el que estaba entorpeciendo que se avanzara en eso en la Alianza del Pacífico. Y yo le dije al ministro, yo esa batalla la asumo como propia. Aquí está Laura Valdivieso, nuestra viceministra de Comercio, y sabe que yo me involucré directamente en esa discusión y que fui a la reunión de la Alianza del Pacífico en Lima y que le pude decir al canciller Ebrard de México, que se lo pude decir también al presidente Vizcarra y al presidente Piñera. Les dije, si somos alianza, actuemos como alianza. Y les dije, el sector lácteo representa el 25% del PIB agropecuario de Colombia. Es un gran empleador de empleo y además es un gran contenedor, por decirlo así, de muchísimas presiones sociales porque representa el ingreso de muchas familias campesinas con su vaquita o su par de vaquitas. Nosotros no podemos aceptar esa apertura y no es nada en contra de Nueva Zelanda, simplemente es una actitud nuestra donde creemos que tenemos argumentos muy sólidos. Y yo planteé y afortunadamente tuvimos una gran reacción, tanto del canciller Ebrard, del presidente Piñera, del presidente Vizcarra, y se sumaron a la posición de Colombia para que quedara excluido de cualquier tipo de discusión en materia de nuevos miembros el sector lácteo. Y yo creo que eso es un mecanismo muy importante para la protección de sectores que tienen esa relevancia en el sector rural de nuestro país. Entonces lo digo para que quede absolutamente claro que este gobierno ha estado decidido en la protección de esos sectores. Arroz, doctor Hernández, yo quiero dejarle algo también aquí a los ministros. Entonces, Andrés, aborde usted el tema del arroz. José Manuel, hablemos también particularmente del tema de Azocolflores, los trámites, y de pronto con el ministro Carrasquilla abordaremos algo sobre la discusión de gastronomía, porque hay unos temas que son importantes, tanto en el plan de desarrollo como en la ley de financiamiento, los cuales quisiera hacer referencia. Así que rápidamente, ministros. Gracias, presidente. Efectivamente, el incentivo de almacenamiento va a continuar el año entrante porque sabemos y entendemos que es un instrumento fundamental para que el sector arrocero pueda enfrentar esa estacionalidad de la cosecha que ocurre en el segundo semestre. De hecho, este año dedicamos 20.500 millones de pesos que fueron además esenciales para la cosecha del arroz que salió de los llanos orientales en ese momento donde teníamos el cierre de la vía, y eso permitió que esa cosecha de arroz se quedara allá y cuando la vía salió pudiera ser irrigada hacia los molinos del interior. Ese recurso va a continuar el año entrante, así como va a continuar, presidente, la política de ordenamiento de la producción para el sector, la cual, como lo mencionamos al comienzo, dio sus buenos resultados, aumentó la rentabilidad del sector, aumentó la productividad en un 5%
Y esos instrumentos tienen que seguir vigentes porque si la receta es exitosa, pues hay que repetirla. Gracias, ministro. José Manuel. Presidente, como yo había dejado pendiente un tema, voy a arrancar desde allí y llegaré al tema de la pregunta de Augusto. Efectivamente, nosotros reconocemos que hay un gran desafío en el tema de la balanza en cuenta corriente. Y ese desafío tiene tres componentes. Uno es la inversión, por eso el esfuerzo del gobierno por atraer inversión, y creemos que las cifras de crecimiento van ayudando en esa dirección. Dos son las importaciones. Y es importante decir que las importaciones, el grueso de ellas viene aumentando como resultado del aumento en importaciones de bienes de capital y bienes intermedios, es decir, bienes que sirven para producir más bienes. Lo cual en ambos casos son buenas noticias. Primero, porque va a significar que las empresas están aprovechando el 100% del descuento de IVA de bienes de capital que contempló la ley de financiamiento y que permite a las empresas ser más productivas, traer más tecnología y en el largo plazo generar mejores resultados. Y lo segundo, porque con más bienes intermedios se van produciendo más bienes, lo cual indica que hay un proceso de reactivación en marcha. Naturalmente esto implica un gran esfuerzo en exportaciones. Y ese es nuestro desafío. ¿Qué hemos venido haciendo en tal sentido? Hemos venido primero formulando una política que hemos denominado Colombia Exporta. Y la política está en marcha. Arranca primero llegando a las regiones. Con los empresarios en las regiones. Hemos recorrido más de 10 regiones del país. Reunidos con ellos. Identificando qué productos pueden llegar a qué mercados. Porque usted me dejó el mensaje, hay que aprovechar los tratados de libre comercio vigentes. De tal manera que el empresario identifique a dónde podría llegar. En simultánea con eso, cómo preparar esos potenciales exportadores. Y allí con ProColombia montando programas para preparar a esos potenciales exportadores o a los que vienen avanzando más rápidamente. Con Colombia Productiva, cómo permitir certificaciones de calidad. Y le voy a dar un dato, presidente. En los últimos 3 años, Colombia ha invertido cerca de 2.900 millones de pesos en certificaciones de calidad, en subsidio para certificación de calidad. En este año ya son 2.600 millones, solo en el año, para ayudar al sector empresarial a que tenga las certificaciones de calidad. ¿Cuál es el propósito? Que las empresas estén preparadas para tener vocación exportadora. En tercer lugar, con diplomacia comercial y sanitaria de la mano del ministro de Agricultura. Son más de 18 productos colombianos que hoy tienen abiertas las puertas y que hace 15 meses no las tenían. Y eso es muy importante. De la mano de eso, con los embajadores y con ProColombia, un programa que hemos llamado Conectados. Cómo lograr que las embajadas se involucren en el proceso de la exportación, de abrir esos mercados a nivel internacional. Haciendo estos esfuerzos, creo que vamos en la dirección correcta. En el último mes, en septiembre, ya las exportaciones no mineroenergéticas están creciendo al 3%. Y creo que tiene que seguir este camino con todo el esfuerzo que estamos aquí señalando. Pero un componente de la política, y respondiendo ahora sí a Augusto, es facilitación de comercio. Desde el 8 de agosto del año pasado, esta cartera, bajo la conducción de la viceministra de Comercio Exterior, empezó a montar lo que llamamos las mesas permanentes de facilitación de comercio. 15 mesas, que significan 15 grandes reuniones, con actores institucionales para articularlos, el ICA, INVIMA, UIAF, la POLFA, el Ministerio de Transporte, los puertos, nosotros mismos, de tal manera que identificáramos acciones para hacer más fácil el comercio, para lograr disminuir los costos y los tiempos. Son cerca de 208 acciones, 80% de ellas ya están en proceso de terminación o en marcha. Y dentro de esos temas ha habido algunos que incluso se han abordado y se han construido de la mano de los gremios. Es el caso de la eliminación de la carta de responsabilidad en físico que se necesitaba para exportar flores, especialmente desde los aeropuertos de Bogotá, de Medellín y de Cali. Esto ha significado un avance de una disminución de 4 horas a 1 hora en ese proceso de exportación, porque ahora es de manera digital. O también la invitación a que se haga todo el proceso de inspección en puertos a la misma hora, con todas las entidades presentes. Eso implica ahorros en puertos de 2 horas y en algunos puertos de 12 horas, cuando se generan algunos temas de calado en ese puerto. La posibilidad de hacer cargue y descargue en importación o en procesos de exportación antes del proceso de autorización en puertos, para también generar una dinámica mucho más ágil en estos puertos. Y así podría señalar varios ejemplos. Y vamos a seguir en esa misma línea, facilitando el comercio.
Ya empezamos a notar un resultado. Ya en Doing Business mejoramos por primera vez en varios años la calificación en los temas de facilitación de Pero cuéntenle a comercio. los televidentes qué es Doing Business. Doing Business es uno de los indicadores de competitividad que existe a nivel internacional que mide de qué manera se pueden facilitar el negocio, se hacen negocios en los distintos países del mundo entero. Y en esos criterios de calificación, Colombia empieza a mejorar en el capítulo de facilitación de comercio. Creo que eso va en la dirección de darle respuesta a esa preocupación del sector empresarial. Y permítame un minuto, presidente, para el tema gastronómico, porque quiero señalar lo que es importante en materia de turismo. El tema de gastronomía, sin duda, es un tema central en la construcción del proyecto de turismo de país. Lo que son, por ejemplo, las cocinas tradicionales en distintos territorios de Colombia. Nosotros creemos que ese es un camino a través del cual se fortalece el turismo, pero también se fortalece la economía naranja o economía de industrias creativas. Y creemos que tenemos un compromiso grande con fortalecer todos esos espacios culinarios en distintos territorios colombianos y hacerlos partes del turismo. De allí, en el Plan Sectorial de Turismo, incluimos una estrategia que llamamos Colombia a la Mesa. Colombia a la Mesa busca descubrir o redescubrir la gastronomía como un instrumento para fortalecer el turismo. Colombia a la Mesa también ha significado como tener una estrategia de promoción de la gastronomía como fuente del desarrollo turístico. Colombia a la Mesa también ha significado que dentro de la estrategia de promoción que lanzamos en este gobierno, Yo Voy, que es una estrategia a nivel nacional, la gastronomía tiene que hacer parte de ella. Luego hay un compromiso con hacer de esa gastronomía realmente un proyecto estratégico de país. Y lo que queremos, incluso pensando en un proyecto de interés nacional estratégico, es que la gastronomía pueda reconocerse en América Latina como una de las más importantes, me refiero a la colombiana, por lo menos la tercera más importante en América Latina. Y en tal sentido ha habido un gran esfuerzo de inversión por parte de Fontur para apoyar una buena cantidad de los eventos gastronómicos en distintos territorios de Colombia y, repito, rescatar esa cocina tradicional, que es una fuente de desarrollo turístico. Gracias, ministro. Bueno, ahí nos quitó al ministro Carrasquilla y a mí lo que íbamos a decir sobre gastronomía, pero dos mensajes que yo quiero también dar. Uno, un mensaje de solidaridad y de sentido pésame para la familia de uno de los grandes chefs de nuestro país, el maestro Alejandro Cuellar, a quien de verdad extrañaremos por siempre. Un gran ser humano, un gran colombiano, una persona que creía además en la gastronomía como un vehículo para la transformación de nuestro país. Y me gustaría inclusive decirle eso también a Codres, que pudiéramos hacerle un homenaje a él. Me gustaría desde la Presidencia de la República también hacerle ese reconocimiento a lo que fue su aporte. Pero justamente con el ministro Carrasquilla hemos pensado, y así quedó también tanto en el plan de desarrollo como en la ley de financiamiento y reactivación, de darle impulso a los sectores creativos. Y hay algunos segmentos de la gastronomía que van a estar incluidos allí, que son muy importantes como industria creativa. Y yo quisiera de pronto, porque los gobiernos no las saben todas, ni pretenden sabérselas todas, hacer una invitación a que, mirando la experiencia de lo que fue APEGA en Perú, la Asociación Peruana de Gastronomía, pensemos en cuál puede ser esa estrategia de política de Estado para ir armonizando el desarrollo de la gastronomía con el turismo y que eso también se convierta en un sello distintivo a nuestro país. Yo creo que quedémonos también con esa tarea, ministro José Manuel, ministro Alberto, porque estamos hablando quizás de una de las industrias creativas de mayor potencial en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Bianca, con esto entonces cerramos segmento, nos hace falta los videos. Cerramos segmento, sí, señor presidente. Hacemos ahora una breve pausa y al volver tendremos la última ronda de preguntas, el bloque final y también las conclusiones. Los esperamos.